Bueno, pues muchos saludos de la Iglesia de Montornés a vosotros, ¿no? Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Hemos estado diciendo que nuestro Dios es un Dios de orden, pero es un Dios que también hace las cosas a su tiempo, ¿no? Pues que este tiempo también pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos acercarnos juntos a tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo lo que ya nos has dicho esta mañana. Y también, Padre, te pedimos que ahora, pues, tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Padre, porque tú sí que conoces cuál es la necesidad que tenemos cada uno, Padre. Y te pedimos que todo aquello que nos digas sea grabado en nuestros corazones, Padre, para que lo vivamos para honra y gloria tuya. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de quien es nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, me gustaría compartir un poco acerca de lo que yo me llevaré esta mañana, de lo que habéis estado hablando. Ha habido una hermana que ha pedido un himno, el de Sendas Dios hará, y es un himno que se cantó en nuestra boda, cuando Ruth y yo nos casamos. Y Dios ha hecho por medio de Cristo una senda, ¿no? Ha hecho un camino al Padre. Nosotros estábamos, como también se ha dicho, ¿no?, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en el mundo, pero ahora tenemos una nueva ciudadanía en los cielos y tenemos un nuevo Padre que es Dios. Y se ha estado hablando acerca, dice el Señor, ¿no?, que esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más al mundo que a Dios. Y en el mundo, pues, se ha hablado también, ha salido mucho la palabra sabemos, ¿no? Y la realidad es que nosotros sabemos que en el mundo estábamos muertos, estábamos bajo la servidumbre al pecado y teníamos miedo acerca de la muerte. Pero al venir Cristo a nuestras vidas, hemos tenido libertad, ¿no? Y hemos de ser conscientes de ello, ¿no? Las cosas que nos pueda ofrecer el mundo son temporales, pero las cosas que Dios nos ha dado por medio de Cristo son eternas, ¿no? Y pienso eso, sé que lo sabemos, pero no solamente lo hemos de saber en nuestra mente, sino que ha de estar grabado en nuestro corazón, ¿no? Y debemos vivirlo, ¿no? Y bueno, vamos a estar en torno a 1 de Pedro 1 y una serie de versículos, el 18 y el 19, sobre todo, ¿no? Pero leeremos ahora una porción y luego un poco haré un repaso acerca de todo el capítulo hasta llegar a la porción que vamos a hablar. Dice en 1 de Pedro 1, del 13 hasta el 21, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y vamos a leer otra vez los versículos que un poco es en los que me gustaría que quedara pues el recordatorio del pensamiento en nuestras mentes, pero que Dios, por medio del Espíritu Santo, lo grabe en nuestros corazones. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y bueno, un poco en esta mañana vamos
veremos muchas maravillosas cosas que Dios nos ha dado y nos las ha dado juntamente con Cristo. Estaba pensando, ¿no? En que el que ama al mundo no ama a Dios, ¿no? Pero en cierta manera, ¿qué amamos del mundo? Pues aquello que nos ofrece, ¿no? Pero Dios nos ha dado todo, ¿no? Nos ha dado su amor. Básicamente lo que nos ha dado es su amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Nos ha dado a Cristo, nos dice que nos ha dado juntamente con Cristo todas las demás cosas. Y, y en cierta manera nuestra respuesta de amor a Dios, como también sabemos por Juan, ¿no? Es porque Él nos ha amado primero. Y realmente si hay alguien que nos lo ha dado todo, ha sido Dios, ¿no? Por medio de dar a su Hijo, ¿no? Que también en Juan 3, pues lo sabemos, ¿no? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en cierta manera, ¿cómo, cómo puede ser o cómo somos capaces, ¿no? De amar al mundo y no amar a Dios, ¿no? Si Dios nos lo ha dado todo. Y un poco es eso. Vamos a estar recordando esta mañana acerca de maravillosas cosas que Dios nos ha dado. Lo primero a Cristo, ¿no? Y juntamente con Él todas las demás cosas. Y han sido por medio de Cristo y por medio de la obra de Cristo, ¿no? Y vamos a ver también cómo hay cosas que a Dios le agradan más que el oro y más que la plata, ¿no? Y en el texto en Primera de Pedro, entre ellas está nuestra fe, ¿no? Dice que nuestra fe probada por fuego es más preciosa que oro, ¿no? Para Dios. Y la sangre de Cristo es más preciosa que oro y plata para Dios también, ¿no? Y bueno, el oro representa una cosa preciosa, una cosa de valor. Y la plata también, ¿no? Pero la plata tiene también una connotación de algo que sana o algo que cura, ¿no? Se utiliza para curar llagas, para cosas que están corrompidas, para sanarlas, ¿no? Pues Dios ve ese oro y esa plata como cosas corruptibles y ve como mucho más precioso y la sangre de Cristo, ¿no? Y vamos a estar en torno a ello, ¿no? Y lo que quería compartir un poco, y es lo que le comenté a Gaby acerca del título de la predicación, era porque la sangre de Cristo no solamente es que tenga un valor incalculable, sino que además es porque por de quién es esa sangre, pero por el valor de esa vida, ¿no? El valor de la sangre de Cristo es por el valor de la vida de Cristo, ¿no? Esa vida de santidad, esa vida de obediencia al Padre, de ser fiel a Dios. Hemos estado diciendo que Dios es fiel, no es fiel a nosotros, pero nos demanda también a nosotros, dice, escogidos, llamados y fieles, ¿no? En Apocalipsis. Y nos demanda que seamos fieles. El Señor Jesucristo mismo nos dice, ¿no? Que cojamos nuestra cruz cada día y le sigamos, ¿no? Y bueno, el valor y la validez de la sangre de Cristo para comprarnos, para rescatarnos, para limpiarnos de todo pecado, para recibir la ira de Dios por nuestros pecados, es porque la vida de Cristo ha sido una vida conforme a la voluntad del Padre. El que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que estaba en la eternidad, su mano tomó cuerpo, Emmanuel, el Dios con nosotros, vino a esta tierra y vino a cumplir las demandas de Dios, las demandas de la ley, es el cumplimiento de la ley. Si queremos ver una vida que agrade a Dios, una vida que cumpla los mandamientos, las ordenanzas de Dios, hemos de mirar la vida que Cristo vivió aquí en esta tierra, ¿no? Y cómo vivió una vida de santidad. Dice que el santo ser que nacerá, ¿no? Cuando la Virgen María iba a dar a la luz, ¿no? Pues ese ser que nació, que tomó cuerpo, que se hizo hombre, que es santo, vivió una vida de santidad, de piedad y de obediencia al Padre en todo momento, ¿no? Y es por eso que esa sangre de Cristo tiene validez, porque en todo agradó al Padre, ¿no? Vemos como al menos en 2 ocasiones el Padre habla acerca de Cristo, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? A él oíd, ¿no? Y bueno, en Montorneses he estado compartiendo acerca de este primer capítulo de Pedro. Y la próxima vez que compartas con ellos, estaré hablando acerca de que hemos sido rescatados, no con plata o con oro, sino con la preciosa sangre de Cristo, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es cómo Pedro, pues desde el inicio se presenta, ¿no? Se presenta como apóstol, como enviado de Jesucristo, ¿no? Y en cierta manera es el texto que tenemos,
tiene esa autoridad, porque lo que nos transmite Pedro no son cosas de él, sino dice que es enviado, ¿no? Todo aquello que ha recibido de Dios de parte de Dios y por medio de Jesucristo cuando estaba de discípulo, pues nos lo transmite. Y esta carta es enviada a los expatriados, a los que estaban en la dispersión. Eran unos hermanos que por su fe, por haber creído en el Señor Jesucristo, estaban siendo expatriados. No sabemos si a lo mejor serían judíos que tendrían que haber salido, o eran otros hermanos que a lo mejor estarían siendo perseguidos, ¿no? Pero la realidad es que nos podemos identificar nosotros también con ellos, porque nosotros, al haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al haber recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos recibido una nueva ciudadanía en los cielos. Hemos sido expatriados del mundo y hemos sido sentados, como dice la palabra, juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Tenemos una nueva ciudadanía en los cielos. Y por causa de esa condición, pese a que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, pues lo mismo que al Señor Jesucristo le persiguieron y estuvieron en su contra. Como veremos que el hombre sigue estando en contra de Dios, pues vamos a recibir esas acechanzas, ¿no?, por parte del diablo y por parte del mundo. Porque ahora, en cierta manera, estamos aquí en esta tierra como embajadores, ¿no? Nos dice también la Escritura que somos embajadores, ¿no?, del Señor Jesucristo. Así que somos expatriados y estamos en la dispersión, nos podemos identificar con nuestros hermanos en ello. Nos dice también Pedro que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. Y un poco quería que viéramos eso, ¿no? El Señor Jesucristo nos ha limpiado por medio de su sangre, nos ha perdonado de los pecados, pero es para que vivamos conforme a Él, para que seamos santificados, para que seamos como Cristo es. Nos ha hecho hijos ya de Dios, pero hemos de vivir conforme a nuestro Señor, ¿no? Y siendo cada vez más semejantes a Cristo, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas por medio de su palabra y por medio de esas pruebas, de esas aflicciones que van madurando nuestra fe, y que seamos cada vez más acomodados a la imagen de Cristo. David Burke decía que cuando vayamos a pasar de este mundo al Padre, ya sea que Cristo venga a buscarnos o a través de que muramos y pasemos al cielo, pues ese cambio de lo que nos falta por ser como Cristo, pues sea cada vez menor, ¿no? Que cada vez seamos más semejantes a nuestro Señor, ¿no? Y Pedro también nos dice que hemos sido escogidos en Cristo para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Necesitamos que el Señor Jesucristo, como veremos, esa implicación de la sangre, ¿no? Veremos que Dios demandaba que para poder perdonar nuestros pecados, dice que la paga del pecado es la muerte, pero además había establecido que la sangre pudiera redimir, ¿no?, de la ofensa que hemos hecho a Dios, ¿no?, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, ¿no? Y Pedro también dice que quería que le fueran multiplicadas la gracia y paz recibidas por parte de Dios por la obra de Cristo. Estos hermanos habían recibido la dádiva de Dios por medio de Cristo, ¿no?, y habían recibido gracia, ¿no?, porque somos salvos por gracia, ¿no? Y habían recibido la paz, habían sido reconciliados porque éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. La ira de Dios que tendría que haber recaído sobre nosotros, recayó sobre Cristo allí en la cruz, ¿no? Y ahora disfrutamos de gracia, de perdón, de misericordia y también de paz. Y Pedro quería que estos hermanos pudieran experimentar, ¿no?, que les fueran multiplicadas, ¿no?, eso que estábamos recibiendo de Dios, ¿no? Y pienso que en esta mañana hemos de saber, y lo sabemos, pero hemos de ser conscientes de todas las maravillas que Dios ha obrado y va a seguir obrando hasta el día que pasemos a la gloria, ¿no? Y las debemos saber no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, ¿no? Para que, en cierta manera, nos animen, ¿no?, a proseguir. Hemos sido llamados, dice, a una esperanza viva. El creyente tiene esperanza, y esa esperanza viva es Cristo mismo, ¿no?, que sabemos que está sentado allí en los lugares celestiales, y dice que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y podemos ver, por ejemplo, en Salmos 51, 17, cuál es el sacrificio que Dios demanda, ¿no?
Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta mañana se nos ha instado a que busquemos a Dios, ¿no? Y la manera de acercarnos a Dios es esta, con un corazón contrito y humillado. Y dice que al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, ¿no? Y Hechos 17:30 nos dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que Dios demanda, exige, pide que nos arrepintamos, porque ha establecido un día en el que Cristo nos va a juzgar, ¿no? Y en cierta manera es una demanda, ¿no? Dios demanda, ordena, pide, manda al hombre pues que se arrepienta, ¿no? Que se vuelva a él, porque el hombre está de espaldas a Dios, el hombre sigue su propio camino. Ya veremos más adelante la manera en que el hombre intenta acercarse a Dios, ¿no? Pero que suele ser siempre contraria a Dios, ¿no? Y bueno, como veremos, todo gira en torno a Cristo. Nuestra elección podemos ver en Efesios 1, del 1 al 10, cómo es en Cristo. Nuestra santificación en 1 Corintios 1, 2, también en Cristo. Nuestra obediencia, 2 Corintios 10, del 1 al 6, también en Cristo. Y nuestra redención, nuestra salvación, en Romanos 3, también en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y Pedro va a proseguir bendiciendo al que es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. El hecho de que el Dios y Padre, que Dios sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es una bendición para nosotros también, porque ahora, al haber sido hechos hijos también de Dios, es el mismo Dios y no hay otro, ¿no? Y las promesas que Dios y la fidelidad que Dios ha mostrado para con Cristo, ahora al haber recibido esa nueva vida en Cristo, las podemos experimentar y las podemos saber seguras. Lo mismo que Dios no abandonó a Cristo, ¿no? Y al tercer día lo resucitó, y esa obra que Cristo realizó ahí en la cruz del Calvario la selló resucitándole y sentándole a su diestra, ¿no? Pues nosotros sabemos que todas las promesas que Dios ha hecho y que están reflejadas en la Escritura, en su palabra, en la Biblia, pues son fieles, ¿no? Y que Dios, pues, no solamente es nuestro Dios, sino que también ahora es nuestro Padre, ¿no? Y bueno, Pedro comienza a enumerar toda una serie de bendiciones que recibimos al nacer de nuevo. Al renacer, al nacer de nuevo, recibimos, lo primero, recibimos el Espíritu Santo, ¿no? Recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos a Cristo, ¿no? Y lo primero que Dios nos da es la persona del Señor Jesucristo. Esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario no solamente nos limpia de todo pecado, sino que nos da una nueva vida en Él, ¿no? Nos hace renacer, nos hace nacer a esa nueva ciudadanía en los cielos, a esa nueva condición como hijos de Dios, ¿no? A esa nueva familia que es la familia de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, el Padre, esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que sabemos que está completada y que Cristo dijo, consumada es, pues Dios en cierta manera la sella cuando lo resucita a Cristo al tercer día, ¿no? Y cuando sabemos que, como Felipe, ¿no? Vio como Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, ¿no? Pues es ese sello, ¿no? Nosotros también sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y sabemos que esa obra de Cristo tiene validez eterna, validez inmensa, porque Dios la ha sellado, ¿no? Levantando de los muertos y sentándole a su diestra. Y Dios nos ha hecho renacer, nos ha dado una nueva vida en Cristo para una serie de cosas que Pedro también va a decir en este primer capítulo. Entre ellas nos ha dado una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Es incorruptible. La herencia que tenemos no se va a degenerar, no se va a degradar, es incorruptible, es incontaminada, no está afectada por el pecado, no tiene contaminación, es inmarcesible, no se marchita, no es perecedera, es eterna, ¿no? Y yo pienso que eso es una bendición. Tenemos una herencia eterna en los cielos, ¿no?
con esas condiciones, ¿no? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y esa herencia es Cristo mismo, ¿no? El hecho de que vamos a estar juntos como esposa, pues para siempre con el Señor, ¿no? Con nuestro amado, ¿no? Y está reservada, esa herencia está reservada en los cielos para vosotros, dice, para cada uno de nosotros, de los que han creído y han nacido de nuevo en el Señor Jesucristo. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De manera que mediante la fe, por el poder de Dios, tenemos una salvación que está preparada para ser manifiesta. Ya la disfrutamos, ya tenemos esas arras por medio del Espíritu Santo, pero un día esa salvación de Dios en cada uno de nosotros, esa salvación por medio de Cristo va a ser manifestada, ¿no? En el tiempo postrero, cuando Cristo sea manifestado y nosotros juntamente con Él. Y tal vez podríamos preguntarnos, ¿se puede perder la salvación? Pues la salvación no podemos perderla porque no es nuestra. La salvación es algo que Dios ha provisto por medio de Cristo. Y si Cristo ha venido a morar en nosotros, si estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pues no vamos a perder la salvación. Pero lo que nos insta a Dios y lo que sí nos debe preocupar es que nos dice el Señor que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. Y esa es la parte que nos toca a nosotros, estar ocupados en las cosas de Dios, estar ocupados en aquella salvación que Dios nos ha dado por medio de Cristo, ¿no? Y es crecer en el conocimiento y en el amor a Cristo, ¿no? Aquel que el Padre nos ha revelado. Sabemos que cuando Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Le dijo, bueno, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nosotros hemos llegado al conocimiento del Señor Jesucristo porque el Padre, por medio de la Escritura, por medio del Espíritu Santo, nos ha mostrado al Señor Jesucristo, ¿no? Y bueno, todas esas cosas que Dios ha obrado nos producen alegría, ¿no? Dice Pedro que aunque ahora por un poco de tiempo, y un poco de tiempo al igual puede ser toda nuestra vida, pero dice la Escritura que la vida del hombre es como la flor, como la hierba del campo, ¿no? Que viene un poco de sol y se marchita, ¿no? Entonces dice que aunque ahora por un poco de tiempo pasemos aflicciones, pasemos pruebas, pero dice que la fe sometida a prueba para Dios es mucho más preciosa que el oro. Y es esa prueba sometida por fuego, ¿no? Y dice que cuando Cristo se ha manifestado, esa fe que ha sido probada en nosotros, va a ser para alabanza, gloria y honra, ¿no? Y yo pensaba un poco eso, ¿no? Cuando miramos al hermano, cuando vemos la iglesia, si la vemos hermosa, ¿no? Si la vemos más preciosa que oro y plata. Y en cierta manera lo que hemos de mirar es eso, cómo esa fe probada en nuestros hermanos, en sus vidas, ¿no? Si la vemos, ¿no? Muchas veces miramos la paja del hermano en el ojo del hermano y no vemos nuestra viga, ¿no? Pero la realidad es que la fe que Dios prueba en cada uno de nuestros hermanos, la fe que Dios prueba en nosotros, para Dios es mucho más preciosa que el oro, ¿no? Y bueno, un poco el contemplar, deberíamos eso, ¿no? Cuando contemplamos al hermano, miramos la fe del hermano, cómo se manifiesta en su vida en medio de las aflicciones y de las pruebas que Dios a lo mejor le está llevando, en medio de las situaciones que el hermano vive, o qué es lo que miramos, ¿no? Y también pensaba en el tema de cómo contemplamos a Cristo, ¿no? Cómo le vemos, cómo le conocemos, ¿no? Si llegamos a conocerlo íntimamente, ¿no? Porque ello nos llevará también un poco a vivir como Él, ¿no? El hecho de conocer al Señor, de buscarle, de estar en sus cosas, pues ha de llevarnos a vivir como Cristo, ¿no? Y en Hechos, por ejemplo, Hechos 7, 54 al 60, se nos dice acerca de cómo la fe de unos hermanos que era probada, era mostrada pues en su vivir como Jesús, ¿no? En su vivir en Jesús. Y en cierta manera nosotros hemos de ser igual, ¿no? Nuestra fe probada ha de ser porque cuando sea probada nuestra fe, pues el resultado ha de ser que vivamos conforme a Cristo, ¿no? Cuando Cristo fue probado mientras estuvo aquí en esta tierra, pues en todo agradó al Padre, ¿no? Y nosotros igual, ¿no?
cuando pasemos aflicciones, cuando pasemos pruebas, cuando nuestra fe sea probada como por fuego, pues el resultado que ha de quedar ha de ser el hecho de que realmente seamos de agrado a Dios, ¿no? Y eso será por medio de nuestra fe, por medio de nuestra confianza en Dios, por medio de nuestro esperar, como ha dicho Carlos, en Él, ¿no? Y bueno, como dice David Burr, ¿no? Pedro se sorprende de que estos hermanos amen al Señor Jesús. Y yo pienso que muchas veces nosotros no nos sorprendemos de que nuestros hermanos, que nosotros mismos, amemos a Jesús, ¿no? Pero la realidad es esa, que amamos a Jesús sin haberle visto, ¿no? Y creemos en Él también sin haberle visto, ¿no? Y, y bueno, dice que aunque ahora no le ven, pues se alegran con gozo inefable, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y estos hermanos, y nosotros igual, pues es sorprendente, ¿no? El hecho de que podamos amar al Señor Jesucristo sin haberle visto. El hecho de que podamos, que sea el centro de nuestra vida, pues sin haberle visto, ¿no? Y bueno, he puesto, por ejemplo, el encuentro que tuvo Jesús con Tomás, ¿no? En Juan 20:29 le dijo el Señor Jesús a Tomás, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo pienso que es una maravilla, ¿no? El hecho de lo que Dios ha obrado en nosotros por medio de la fe, ¿no? El hecho de que amamos a Cristo sin haberle visto, ¿no? Sí que en cierta manera, por medio de las Escrituras, por medio de la revelación que el Padre hace en nuestras vidas, del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pues le vamos conociendo, ¿no? Vamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesús y en amarle, ¿no? Pero la realidad es esa, que le amamos, que creemos en Él, confiamos en Él, tenemos fe en Él, sin haberle visto, ¿no? Y eso es una vida, es un regalo, es una maravilla que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, Dios ha ido revelando acerca de la gracia de esa salvación que Dios había preparado ya desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya tenía preparado un cordero como inmolado, ¿no? Ya desde antes de la fundación del mundo. Y esa salvación y esa gracia que Dios había preparado y que fue manifiesta cuando Cristo vino a esta tierra, pues Dios la fue revelando paulatinamente, ¿no? Por medio de los profetas, por medio de su palabra, de las Escrituras. Y dice que estos profetas indagaron acerca de cuál era la persona y el tiempo por los cuales Dios iba a traer salvación, ¿no? Y bueno, anunciaban de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y nosotros actualmente igual. Ahora probablemente pasemos aflicciones, pasemos tribulaciones, pero tenemos una esperanza viva, ¿no? Una esperanza de gloria. Porque una vez cuando Cristo venga a buscarnos o pasemos a su presencia, pues podremos disfrutar ya de esa gloria, de esas glorias que vendrán a posterior de nuestros sufrimientos. Ha dicho el Señor Jesucristo que nos ha hecho partícipes no solamente de todas esas bendiciones, sino también de sus sufrimientos y padecimientos, aquellos mismos sufrimientos y padecimientos que tenía Cristo, ¿no? Que eran acerca pues de la voluntad de su Padre y el hecho de redimir pues a una creación caída, ¿no? Al hombre. Y nosotros somos participantes pues de todo en Cristo, ¿no? De sus sufrimientos, de sus padecimientos, pero también de su gloria. Dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Y bueno, se les reveló a estos profetas que administraban estas cosas no para ellos, sino para otros, ¿no? Y sabemos que era para nosotros. Y son cosas que han sido anunciadas por el Evangelio, por medio del Espíritu enviado del cielo, y que no eran para ellos, sino para nosotros. Y dice que eran cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Y la pregunta es, ¿nosotros, al igual que los ángeles, anhelamos mirar acerca de eso que Dios, de esa salvación que Dios ha hecho en nosotros mismos, pero también en la iglesia, en nuestros hermanos? Estamos maravillándonos, observando, viendo la obra que Dios hace cada día en nosotros, en nuestra familia, en los hermanos, en la iglesia. Pues dice que los ángeles anhelan mirar esa obra que Dios está haciendo
por medio de la obra que Cristo ha hecho allá en la cruz del Calvario. Así que pienso que son cosas maravillosas que Dios ha compartido, ha dado, ha regalado por medio de la obra de Cristo ahí en la cruz, por medio de ese derramamiento de sangre, como veremos. Y bueno, debido a toda esta bendición recibida por parte de Dios, Pedro nos insta a una serie de cosas. Hemos recibido tanto de parte de Dios por medio de Cristo, que Pedro nos dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que seamos sobrios y esperemos por completo en la gracia que será manifestada cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga va a ser manifestada la gracia. Y ahora, pues, aunque estemos pasando aflicciones, pruebas, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar, tener esperanza, que sea puesta a prueba nuestra fe, ¿no? Que, como hemos leído antes, una vez que Cristo se ha manifestado, va a ser para gloria, alabanza y honra, ¿no? También nos dice que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes cuando éramos ignorantes, en nuestra ignorancia, como se nos ha instado en esta mañana, ¿no? Que no amemos el mundo, ¿no? Antes teníamos una serie de deseos cuando estábamos en el mundo, y ahora lo que debemos hacer es lo que Pedro nos dice, que nos ocupemos pues con temor y temblor de nuestra salvación, que estemos ocupados en aquellas cosas que Dios nos ha dado, ¿no? En todo esto que hemos estado viendo, ¿no? La otra cosa que dice es que sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. De manera que aquel que nos llamó, de manera que Cristo es santo, pues nosotros debemos ser santos como Él, ¿no? Debemos vivir vidas de santidad, de piedad, igual que Cristo las vivió cuando estuvo en esta tierra. Y en cierta manera es nuestro ejemplo, ¿no? Cuando nos acercamos a las Escrituras y vemos acerca de cómo Cristo vivió, agradando al Padre, obedeciéndole en esta tierra, pues nosotros hemos de vivir acorde a ello, ¿no? Siendo semejantes a Él. Y finalmente, pues dice que Dios, Padre, pues juzga según la obra de cada uno, ¿no? Y debemos vivir, debemos peregrinar. Estamos en el mundo, pero nuestra ciudadanía, nuestra casa, nuestra patria, es la patria celestial, es la casa del Padre. Pues debemos peregrinar en nuestra vida, pues ocupándonos con temor y temblor en nuestra salvación. Y vamos a volver a leer, dice 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo todo lo que Dios nos ha provisto por medio de Cristo y todo lo que Pedro nos ha instado, a raíz de lo que Dios nos ha dado en Cristo, pues dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y siempre me había acercado a estos versículos pensando que era más valiosa la sangre de Cristo que el oro y la plata. Y es verdad, pero además en estos versículos aparece cosas corruptibles como oro o plata. Y yo pensaba, no, la plata es un antiséptico, es algo que cura, es como antibiótico, se utiliza en los quirófanos porque en cierta manera no permite que hayan bacterias o una serie de cosas, ¿no? Pero, y bueno, puede sanar ciertas llagas, ciertas corrupciones. Y el oro es algo puro, ¿no? Algo que a través del fuego se prueba, se quitan las impurezas y probablemente es lo más puro que hay en esta tierra, ¿no? Pero Dios cataloga el oro y la plata, no solamente aquello que para nosotros es de valor, sino que aquello incluso que podemos pensar que es lo menos corruptible, lo más puro, por así decirlo, pero Dios lo cataloga como algo corruptible. Y Pedro nos insta a vivir vidas de santidad como Cristo es santo y como Cristo lo mostró cuando estuvo viviendo en esta tierra. Cristo mostró que era santo cuando estuvo viviendo en esta tierra y nosotros debemos ser santos como Él lo es. Pero la realidad es esa, lo más incorruptible, entre comillas, del hombre, lo que al hombre le puede parecer lo más puro, lo más santo, para Dios es corruptible. Esa plata, ese oro, pues para Dios son corruptibles. Y vamos a ver ahora, por un lado, el oro y la plata, que son corruptibles, que son de abajo, y cómo la provisión de Dios, la sangre de Cristo, es de arriba. Y luego, posteriormente, veremos la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Y bueno, el oro y la plata son de abajo, ¿no? En cierta manera el oro y la plata pues pueden ser para maldición, los ídolos. Cuando el hombre se intentaba acercar a Dios, pues se hizo ídolos, ¿no? Y sabemos que Dios condenó la idolatría y utilizaba pues oro y plata. Pero también el oro y la plata, Dios por medio del tabernáculo había usado ese oro y esa plata para hacer que el hombre pudiera de una manera temporal acercarse a él, ¿no? Había hecho una provisión temporal para el hombre. Pero sabemos en Hebreos que dice que ese tabernáculo, esa disposición de Dios para que el hombre se pudiera acercar a él, era en figura, era en sombra de algo que tenía que venir mucho más perfecto, que era el Señor Jesucristo y ese camino que él abrió por medio de su sacrificio y en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasgó, ¿no? Cuando él entregó su vida. Y en cierta manera, el oro y la plata pueden ser para maldición o para bendición, pero son cosas que son de aquí abajo, como veremos. En cambio, la sangre de Cristo, la sangre que puede ser, como veremos también, para maldición o para bendición, pues la sangre de Cristo es de arriba. Y bueno, hay lo de abajo y lo de arriba. Hay la carne y hay el espíritu, hay lo corruptible y lo incorruptible. Y no todo lo de abajo es malo. Aquí abajo pues disfrutamos, por ejemplo, del matrimonio que ha sido dado por Dios, ¿no? Pero, pero bueno, es algo que Dios ha dado a los hombres y es algo de aquí abajo, ¿no? Y es bueno. Pero sabemos que dice que cuando estemos arriba ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. En principio parece ser que no lo habrá, ¿no? Así que hay cosas como la familia, como una serie de cosas, la amistad a lo mejor, hay una serie de cosas de aquí abajo que a lo mejor pueden ser buenas, pero son temporales y son de aquí abajo. En cambio hay otras cosas que son de arriba que son eternas, ¿no? Y en cuanto a carne, me refiero no a la carne en cuanto a referencia al pecado o pecaminosa, sino a material, en cuanto a cuerpo. O sea, hay cosas que son de esta tierra, que son materiales, que son de aquí. Y hay otras cosas que son espirituales, que son eternas, que son de arriba, por así decirlo, del cielo, ¿no? Que tienen que ver con Dios. Hay cosas que tienen que ver con el hombre y hay cosas que tienen que ver con Dios. Y hay cosas que tienen que ver con el hombre que son malas y hay otras cosas que tienen que ver con el hombre, que muchas probablemente las ha dado Dios, como el matrimonio, que son buenas. Pero el matrimonio es algo temporal de aquí. Cuando estemos ahí arriba, yo pienso, al menos por ese versículo, que dice que ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Sí que habrán las bodas de la iglesia y del Cordero, ¿no? Pero bueno. Y bueno, dice primera de Juan 4:2, ¿no? En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y me quiero referir, hay otras traducciones que dice que ha venido en cuerpo, pero es en material. Aquello que era del cielo, que era eterno, que era celestial, que era espíritu, pues se hizo hombre, tomó cuerpo, vino a lo material, vino a lo de aquí abajo, a la tierra, ¿no? Y es en ese sentido, no tanto en cuanto a lo pecaminoso de la carne, sino en cuanto a la carne como cuerpo, como material, ¿no? Y bueno, de nuestros padres recibimos a Adán y de Dios hemos recibido a Cristo. Dice que no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, y vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, y nuestra vana manera de vivir, nuestra vida pecaminosa, la hemos recibido de nuestros padres. De nuestros padres hemos recibido a Adán, y de Dios hemos recibido a Cristo. De nuestros padres recibimos lo de abajo, y de nuestro Padre, de Dios, recibimos lo de arriba. Y el hombre desde que cayó intentó acercarse a Dios, como puede. En cierta manera, a veces, a lo mejor intentando buscar hacerlo bien, y lo hacía mal igualmente, y a veces buscándolo mal. Pero desde que el hombre cayó, intentó acercarse a Dios, ¿no? Dice que se hizo delantales con hojas de parra, ¿no? Pero Dios tuvo que proveerles, sacrificando animales, pieles, ¿no? Y el hombre, pues desde que cayó, intentó acercarse a Dios. Y lo vemos en Caín, por ejemplo, o en la Torre de Babel, en los becerros de oro, en los ídolos. Y actualmente el hombre ha decidido que Dios está muerto, ¿no? El hombre ha matado a Dios y ha ocupado su lugar, se ha endiosado. Y esa es la realidad, ¿no? El hombre puede intentar buscar, acercarse a Dios, pero es corruptible. Incluso lo mejor, incluso el oro y la plata,
son corruptibles delante de Dios, no sirven, ¿no? Y en Génesis 22, 7-8, se nos habla acerca de otra provisión. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. De manera que ya vemos que desde Abraham Dios había mostrado por parte de esto que iba a ser profecía que habló a Abraham, ¿no? Le dijo a Isaac, Dios se proveerá de cordero. Y sabemos que Dios proveyó allí en la zarza de un cordero para Isaac. Pero Dios tenía proveído desde antes de la fundación del mundo de un cordero como inmolado, ¿no? Para Abraham, para Isaac y para nosotros, ¿no? Abraham y Isaac, como vemos, ¿no? En Hebreos 11, ¿no? En perspectiva al que tenía que venir, ¿no? A Cristo. Y nosotros podemos gozar ya de esa plenitud, ¿no? Ellos en esperanza, ¿no? Y nosotros también, en cierta manera, estamos en esperanza a esa plena manifestación de Jesucristo, ¿no? Cuando Él se ha manifestado. Pero Dios ya había proveído una manera de acercarse a Él, ya había provisto de un cordero. En Génesis 24, 53 vemos otra manera de usar el oro y la plata, ¿no? Dice que y sacó el criado de Abraham, fue a buscar a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac, ¿no? Dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y Abraham ofrece por Rebeca a Isaac oro y plata. Y Dios ha ofrecido por la iglesia, ¿no? Para que la iglesia sea la esposa de Cristo a su propio hijo, ¿no? La vida de su hijo, la sangre de su hijo, ¿no? Dice en Isaías 46, 5 y 7, dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Y me comparáis para que seamos semejantes. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Y el hombre hace eso, ¿no? Coge oro, coge plata, hace ídolos, pero son ídolos que no se mueven, que les gritamos, les pedimos, pero que no responden, ¿no? Dice que ni libran de la tribulación. Y en cierta manera es eso, la plata y el oro no es ni que sean buenos, Dios los ve como corruptibles, son cosas que son perecederas, pero pueden ser usados, igual que se utilizaban en el tabernáculo, conforme a la voluntad de Dios, para algo temporal que estaba apuntando a otra realidad superior, a Cristo mismo, ¿no? Como vemos que Abraham no utilizó ese oro, esa plata, para, en cierta manera, como dote, ¿no? Para Rebeca, para Isaac. Pero Dios tenía provisto ya un cordero, el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, pero por el cual también recibimos una nueva vida en Cristo, ¿no? Y estaba, pues, ya había previsto algo superior, ¿no? La manera en cómo el hombre tenía que acercarse a él. Y bueno, hemos intentado rescatarnos con oro, con plata, con ídolos, pero Dios ha dicho que no. Y Dios ha dicho que Él da el pago. Dios mismo dijo que Él iba a dar el pago por nuestra salvación. Y lo hizo por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora esa sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo mismo que hemos visto que la sangre podía ser usada para maldición, para ídolos, para idolatría, o que podía ser usada como para bendición, ¿no? En el tabernáculo, o como para cosas buenas, cuando Isaac, Abraham dio la dote por Rebeca para Isaac, ¿no? Pues la sangre también puede ser para maldición o para bendición, ¿no? Y vamos a ver en Génesis 4, del 1 al 7. En cierta manera es nuestra relación con la sangre, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, lo veremos ahora en un par de fragmentos, pero se puede ver, por ejemplo, en Abel, ¿no? En Noé, en José, en Séfora. Aparece también la sangre en la Pascua, en el tabernáculo, en los sacrificios.
en los flujos de sangre, en los partos, en la costumbre. De manera que la relación del hombre con la sangre aparece en toda una serie de cosas, ¿no? Y hay unas veces que esa relación con la sangre es para maldición o puede ser para bendición, ¿no? Y con Cristo igual. O sea, nuestra relación con la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario puede ser para bendición si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o puede ser para maldición, para condenación. Como hemos leído, ¿no? Amaron más las tinieblas que la luz. La sangre del Señor Jesucristo, Dios la ha provisto para salvación del hombre, pero aquel hombre que rechaza esa dádiva, esa gracia, ese regalo de Dios, pues le es computada, esa sangre es computada sobre su cabeza para maldición, para perdición. Dice la palabra en Génesis 4, del 1 al 7, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y en cierta manera, vemos ahí que Dios lo que ve es una ofrenda con agrado y la otra no. Y en cierta manera la ofrenda que traía Caín, aunque era lo mejor de los frutos, era una ofrenda que no era conforme a lo que Dios había designado, que veremos más adelante, cuál era la ofrenda que que el hombre debía ofrecer ante Dios por sus pecados. Y vemos como Abel ofrece de los primogénitos de sus terneros, ¿no? De sus ovejas. Porque en cierta manera, Dios había demandado eso, ¿no? Que para perdón de pecados tenía que haber muerte, que tenía que haber derramación de sangre, ¿no? Y en ese momento, en esos tiempos, pues era a través de esos corderos, ¿no? Vemos que en Hebreos, ¿no?, se nos dice que una vez que Cristo ha sido ese sacrificio vivo y eterno delante de Dios, pues ha sido derramada su sangre una vez y para siempre, ¿no? Y en Génesis 9, del 5 al 7, también podemos ver acerca del valor que tiene la sangre para Dios, ¿no? La vida del hombre. Porque la sangre de Cristo para Dios es preciosa, pero lo es porque la vida de Cristo es preciosa, ¿no? Vemos en Génesis 9, del 5 al 7, dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Así que para Dios la vida del hombre es de infinito valor, ¿no? Dice, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. Y el hecho de que el hombre haya sido hecho imagen de Dios es por lo que Dios tiene en cuenta ese valor acerca del hombre, ¿no? Y se nos dice eso, ¿no? Que demandaré la vida, dice, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. De manera que aquel que derrame o mate a un hombre, ¿no?, pues Dios le va a demandar, ¿no?, acerca de ese derramamiento de sangre, ¿no? Y cuanto más de la sangre derramada de Cristo. Por eso es lo que comentaba, ¿no?, acerca de que esa sangre derramada de Cristo, si creemos y aceptamos ese sacrificio de Cristo, para nosotros es computado en justificación, en perdón, en bendición, ¿no? Pero aquel que rechace esa sangre, pues Dios va a computar su ira contra él, ¿no? Dice en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona, de manera que Dios haya provisto que la manera de hacer expiación por nuestras almas tenía que ser por medio de la sangre. Y en Romanos 6:23
se nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un poco lo que quería resaltar en esta predicación es que no valía cualquier sangre, sino la del Cordero de Dios, como un cordero sin mancha y sin contaminación, la sangre del santo, del justo, del que satisface plenamente las demandas de Dios, del que es el cumplimiento de la ley en sí mismo, aquel que vino en esta tierra y no solamente que cumpliera la ley, sino que si queríamos ver cuál era el cumplimiento de la ley, debíamos mirar a Cristo. Si queremos saber cuáles son las demandas de Dios, cómo cumplir lo que Dios demanda de nosotros, tenemos que mirar a Cristo. Lo vemos plasmado en la persona del Señor Jesucristo y en su vida, ¿no? Y que somos llamados a ser como Él, a seguirle, desde que nacemos de nuevo hasta llegar a la casa del Padre. Una vez que hemos recibido esa justificación por medio de la sangre de Cristo en nuestras vidas, de manera que hemos nacido de nuevo, que ha venido a morar en nosotros el Espíritu Santo, pues desde entonces hasta que pasemos a la gloria y luego en gloria también, por supuesto, por toda la eternidad, pues hemos de andar como Él anduvo, ¿no? Hemos de crecer en conocer al Señor Jesucristo y en ser cada vez más semejantes a Él, ¿no? Y no solo hemos recibido su sangre para perdón de nuestros pecados y para que nuestros pecados sean perdonados, sino para recibir su vida, para que vivamos conforme a Él, para que Él viva en nosotros, ¿no? Y vivamos conforme a Él. Y quería compartir una serie de versículos. Dice Hebreos 10:10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, de manera que por medio de la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, en esa voluntad somos santificados. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si queremos ver, apreciar la gloria de Dios, la vamos a ver reflejada en la faz de Jesucristo, en la faz de quien es nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesucristo mismo, cuando estuvo en esta tierra, dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? En Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la buena obra es que nos ha revelado a Cristo, ¿no? Nos ha revelado al Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y hasta el día que pasemos a su presencia hemos de ir creciendo en el conocimiento de Él, por medio de las Escrituras y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente creciendo en su conocimiento, sino de manera que nuestras vidas, por medio de que Cristo viva en nosotros, pues sean más semejantes a Él, ¿no? Y dice Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La manera de tributar culto a Dios es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y para finalizar, me gustaría que quedara en nuestra mente que la preciosa sangre de Cristo no solo nos limpia del pecado, sino que nos da una nueva vida en Cristo, para que Él viva en nosotros, estando nosotros crucificados juntamente con Él. Y me gustaría dejaros dos versículos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Colosenses 3, del 1 al 4, que dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Pues que podamos vivir nuestra vida, que es Cristo mismo, ¿no? Pues de ahora hasta la eternidad, ¿no? Hasta que Él venga a buscarnos y pasemos a su presencia, para honra y gloria de Dios Padre. Bueno, a Él sea la honra y la gloria. Amén.